Hola, buenos días. Estamos en un nuevo videoprograma de la Palabra Revelada. Hoy, queridos hermanos y hermanas que siguen este canal y amigos que quizás no sean creyentes, pero algo o alguien los empuja a seguir este canal. Hoy vamos a hacer una pregunta crucial. Este va a ser un videoprograma hoy, en donde, si bien va a ser también para edificación de los que ya han creído que Jesús de Nazaret murió por sus pecados, que Jesucristo murió por sus pecados, va a ser un video muy especial para aquellos que aún no han dado este paso de fe, digamos, y todavía no han entregado su vida a Jesucristo. ¿Por qué voy a hacer este video? Simple, el contexto geopolítico mundial está mandando a quienes somos parte de la iglesia remanente de nuestro Señor Jesucristo en todo el mundo, a que prediquemos el Evangelio y exhortemos a todos aquellos que aún no han dado este paso de fe de entregar sus vidas a Cristo, y creer, porque esto se trata de creer, querido amigo. No se trata de hacer, se trata de creer. De que creas que Cristo murió por tus pecados en la cruz del Calvario. Él pagó por tus pecados. Y que tú puedas creer por medio de la fe que Cristo pagó por tus pecados en la cruz del Calvario. Entonces la pregunta esencial de este videoprograma es: tú, querido amigo, que aún no has venido a Cristo, ¿has creído que Cristo murió por tus pecados? Yo ya he creído que Cristo murió por mis pecados. Yo he creído ya que Cristo murió por mis pecados, que Él pagó todos mis pecados. Y por las mismas palabras que el Señor dijo, porque yo creo en su palabra, Él dice en Juan, capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte, obviamente de la muerte espiritual, a la vida. Tú tienes que saber, querido amigo, que aún no has venido a Cristo, que los seres humanos, todos, por causa del pecado de Adán y Eva, pecado de desobediencia, porque Dios les había dicho que podían comer de todos los árboles del jardín del Edén, solamente de uno solo no podían comer, que era del árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal no podían comer, pero después podían comer de todos los árboles. Sí, esta historia que a ti quizás te pueda sonar infantil o un cuento de hadas. No, mi querido amigo, esto no es un cuento de hadas. Esto es realidad. El hombre está muerto. Nosotros, todos los seres humanos, a partir de que nuestros primeros padres en el jardín del Edén desobedecieron este mandato de Dios, este consejo de Dios, de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, por causa de haber desobedecido este mandato, el pecado entró en el mundo. Y a partir de ahí, todos los hombres, todos nacemos vivos biológicamente, pero muertos espiritualmente. Y esto es lo que tú tienes que creer, esto es lo que tú tienes que entender. Pero Dios, en su infinita misericordia, el mismo día que eso sucedió, el mismo Dios, en su amor infinito por su creación suprema, que es el hombre, Él mismo ha provisto la salida para salir de esa muerte espiritual en la que todo hombre nace. Tú puedes establecer la diferencia entre ser un ser vivo biológicamente hablando, pero estar muerto espiritualmente hablando. Bueno, aleluya, si lo puedes entender.
porque vas a entender esta verdad de que todos los hombres y las mujeres que a partir de la desobediencia en el jardín del Edén, de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en donde Dios le dijo que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero sí que después podían comer de todos los árboles. Fíjate, tenían un montón de árboles, todos para comer, y fueron, se dejaron seducir y engañar por la serpiente antigua llamada Diablo Satanás, y a causa de eso trajeron la muerte al mundo. Pero Dios, en su infinita misericordia, el mismo día que eso sucedió, Él ya tenía provisto la salvación para todos los hombres, que al tiempo señalado iba a ejecutarla. Y este tiempo señalado se produjo cuando Él envió a su Hijo Jesucristo. Por eso Él dice, por eso nuestro Señor Jesucristo dice acá en Juan 5:24, de cierto os digo, que el que cree, el que oye mi palabra y cree al que me envió, Dios el Padre, tiene vida eterna, y no va a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, ha pasado de muerte espiritual a tener vida espiritual, a tener vida eterna. Entonces, cuando tú te mueras, si tú crees en las palabras de Cristo y si tú crees que Cristo murió por tus pecados en la cruz del Calvario, el día que tú mueras, tú vas a la presencia de Dios. Pero es una lástima, porque muchísima gente ha muerto en sus pecados por causa de no creer que Cristo murió por sus pecados en la cruz del Calvario. Mira, vamos a ir a... Porque esto es lo que hay que creer, amigo. Esto es lo que hay que creer. Y no lo digo yo. Yo estoy comunicándote las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo. Él dijo, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, que el que oye a mi palabra y cree al que me envió, quien lo envió a Jesucristo, el Hijo, el Padre, Dios el Padre, tiene vida eterna y no va a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es instantáneo. Si tú crees en lo que Jesús dijo, y este creer, en la palabra en el original griego para creer es tener confianza absoluta en que Cristo llevó tus pecados en la cruz del Calvario. Y tú ya, si crees esto, que Cristo murió por tus pecados en la cruz del Calvario, tú ya no eres condenado. Tú pasas de muerte a vida, como bien dice nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que tú tienes que creer. Esto no es de hacer o dejar de hacer. Esto se trata de oír y de creer. De oír y de creer. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Esto no se trata de hacer ni de dejar de hacer, sino se trata de oír y creer. Oír y creer. Oír y creer, estimado amigo, que aún no has venido a Cristo. Muy bien, amado y estimado amigo, que aún no has venido a Cristo. El tiempo apremia, pronto, muy pronto sonará la trompeta. Y es mi deber como cristiano estar hablándote aquí. Tan los muchos o los pocos que puedan ver este video, que aún no han decidido dar su vida a Cristo y entregarse a Cristo, vengan a Cristo porque el tiempo apremia. El Señor está a las puertas, próximo a arrebatar a aquellos que amamos su venida y le estamos esperando. Yo deseo que tú puedas ser parte de ese remanente, de esa iglesia remanente a nivel mundial que pronto, pronto será arrebatada. Y como quiero y deseo con todo mi corazón, es que te estoy hablando estas palabras. Las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo, que tú puedas creer que Cristo murió por tus pecados en la cruz del Calvario, que tú puedas oír la palabra de Cristo, que puedas oír la palabra de Cristo y creer en aquel que lo ha enviado a Jesucristo a morir por tus pecados.
Si tú puedes creer esto, si tú puedes oír, si tú puedes soportar las palabras de Jesucristo y creer a aquel que lo ha enviado, tú tendrás vida eterna. Y ya no estarás en condenación, como dice bien Jesús, Juan 5:24, pasarás de muerte a vida. Dejarás de ser un muerto espiritual y serás resucitado espiritualmente y obtendrás la vida eterna por medio del mérito de Cristo, no de tus propios méritos. Yo fui salvo por la obra de Cristo, no por mis obras. Tú serás salvo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no por tus buenas obras. Nadie es salvo por obras, amigo. Ese es un falso evangelio. No tenemos que hacer nada, todo se trata de oír con fe y creer en aquel que ha enviado a Jesucristo para que Él muera por tus pecados en la cruz del Calvario. De esto se trata la salvación, la auténtica salvación. De oír, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, mas no va a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. De esto se trata, el ser salvos. ¿Has creído tú que Cristo murió por tus pecados? Mira, vamos a ir ahora a 1 Corintios capítulo 15, mira. Estimado amigo, yo deseo que tú puedas creer esto. Le pido a Dios que envíe su Santo Espíritu y por medio de su Espíritu Santo despierte y te dé esa conciencia de que tú estás en pecado y que si tú mueres en tus pecados, sin haber creído que Cristo murió por tus pecados en la cruz del Calvario, tú te vas a la condenación eterna, amigo. Es doloroso, pero es así. Tú te vas al infierno, porque Jesús dijo que aquel que no crea en Él, en sus pecados morirán, y los que mueren en pecado van al infierno. Mira, 1 Corintios capítulo 15, fíjate, y ya para terminar, estimado amigo, este es un llamado urgente a todos aquellos, a través de este medio, que es la plataforma de YouTube, en mi canal, La Palabra Revelada. Esto es un llamado urgente que tenemos todos los que ya hemos creído que Cristo murió por nuestros pecados. Mira, dice así la palabra. Dice, porque primeramente, 1 Corintios 15, versículo 3 y 4, porque primeramente, acá el que escribe es el apóstol Pablo de Tarso, apóstol de Jesucristo, porque primeramente os entregué lo que también recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados, ¿entiendes? Conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día de entre los muertos, conforme a las Escrituras. Versículo 5 dice, y que fue visto por Cefas y después por los 12. Fueron testigos oculares de que Cristo resucitó de entre los muertos, dice, y el versículo 6, y después fue visto, esto es resucitado ya, por más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven y algunos ya duermen. Bueno, esto es primeramente lo que tú debes creer, como dice en Juan capítulo 5, verso 24, que el Mesías murió por nuestros pecados, por mis pecados y por tus pecados. Pero si tú aún no has venido a Cristo, esto es lo que tú debes creer, estimado amigo, que Cristo murió por tus pecados. Fíjate, Juan 5:24, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Y pongo énfasis, mucho énfasis en esto. Jesús dice que el que oye mi palabra, no hace, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Y quién envió a Jesucristo el Hijo? Dios el Padre. Jesucristo es Dios el Hijo. Y Él fue enviado por Dios el Padre para morir por tus pecados en la cruz del Calvario. Si tú crees esto, tú eres salvo. Entrégale tu vida a Cristo. El tiempo apremia. Muy pronto el gran shofar celestial de Dios sonará para arrebatar a los que lo estamos esperando. Y esto es lo que yo deseo ardientemente, estimado amigo, que aún no has venido a Cristo, que aún no has creído a las palabras de Jesucristo, que aún no has creído que Él murió por tus pecados,
los llevó a la cruz del Calvario. Así que bueno, estimado y querido amigo, esto es lo que hoy quiero comunicarte a ti especialmente. Y también a mis hermanos que ya han venido a Cristo, pero que quizás han tenido una vida cristiana floja, digamos. Bueno, que se pongan a cuentas con el Señor, porque la trompeta muy pronto sonará. El gran shofar celestial muy pronto. Podríamos estar a meses de que este gran shofar suene. Y los que amamos la venida del Señor seamos arrebatados. Y luego de eso comenzará un periodo terrible de 7 años sobre la tierra, que serán los 7 años de la ira de Dios sobre el mundo impío, que de continuo ha rechazado su evangelio y aquel que él ha enviado, su Hijo Jesucristo. Ahí aparecerá el anticristo, vendrán los juicios de los sellos, de copas y de trompetas. Será un terrible período. A estos hermanos que también están ahí tecleando en su vida cristiana, que también es un llamado para que se pongan a cuenta, para que comiencen a ponerse a cuenta con el Señor, para que se guarden para el Señor. Pónganse a cuenta. Así que bueno, queridos amigos y hermanos que siguen este canal, gracias otra vez por estar del otro lado. Y el Señor, Cristo viene. Cristo nunca, en un periodo de la historia humana, el Señor está muy cerca. Cada vez está más cerca de venir por los que le estamos esperando. Te mando un cálido abrazo y que tengas una excelente semana. Bendiciones.